Si los proyectos de crecimiento y de inversión en el país y los capitales a quienes se les ha invitado a invertir en México difícilmente se podrán lograr, mientras que no garantice el nuevo gobierno en México, el de la Cuarta Transformación Insurgente, seguridad, certidumbre y cohesión en el pensamiento del gobierno. Difícilmente habrá crecimiento para el país, inversiones importantes y el proyecto de la Cuarta Transformación, mientras que no se garantice la seguridad, la certidumbre y la tranquilidad de todos los mexicanos frente al flagelo de la delincuencia en el país. ¿Qué tal, amigos de Canal Antítesis? Su amigo Luis Enrique Mota Valderas. Vaya tema que vamos a tocar. Mire, se ha hablado dentro de los proyectos del presidente López Obrador y de la Cuarta Transformación Insurgente, se habla de crecimiento, se habla de inversión, se habla de fortalecimiento de sus economías interiores, se habla de no admitir bajo ninguna circunstancia ni provocar préstamos de los organismos internacionales que nos metan todavía más en el gran problema de la deuda externa y de la deuda interior. Si ese es el pensamiento del presidente de México y de los organismos encargados de evaluar la inversión, el crecimiento y el potencial económico para desarrollar a México, créame que nos enfrentamos a tres flagelos y a tres situaciones difíciles de superar y que no vemos la manera, ni siquiera la intención en muchas ocasiones, de tratar de erradicar estos problemas. No podemos negar que existe una gran inseguridad en el país, provocada por los grupos delincuenciales en todas sus expresiones y manifestaciones. Tenemos el enorme problema de la fractura del tejido social en el país y de la división de la política y de los grupos que están empeñados en no apoyar a la Cuarta Transformación y a las ideas del presidente López Obrador. Y por si fuera poco, mexicanos, siguen los grupos de poder en el país, y hablo de los sindicatos, hablo de los grupos opositores al pensamiento de la Cuarta Transformación y todos aquellos que han perdido de una manera directa los beneficios y los grandes capitales que les proporcionaban los gobiernos, esos que se dedicaron a saquear y a comprar voluntades a través de pagos económicos importantes, olvidándose de lo primordial en el país. Los programas sociales, la salud, la vivienda, el servicio médico asistencial, carreteras, servicios, trabajo, educación. Esos eran rubros de segundo término, mientras que se fortalecieron en el país pocas familias y se enriquecieron muchos que llegaron al poder y a las actividades políticas y de mando, en la representación de los sindicatos en el país, en la representación de la fuerza de trabajo, en la representación de quienes debieron de responder a México y no lo hicieron y fueron
letra de cambio para pensar solamente en hacerse llegar las economías a sus bolsillos y a las cuentas bancarias. Si es cierto que el presidente López Obrador, la Cuarta Transformación y todo el proyecto de crecimiento para sacar a México del hoyo en que se encuentra, también es cierto que debemos de voltear a ver la realidad que se vive en otras latitudes, las incapacidades de quien hoy están en sus manos el desarrollar las economías, las inversiones y el sistema bancario y financiero en el país, y hacer un trabajo firme y delicado en llegar a las buenas negociaciones, al entendimiento y al intercambio de ideas, porque finalmente el Estado, el gobierno de México, es un administrador nada más, y las fuerzas económicas y de poder en el país están representadas y se fortalecen en la sociedad mexicana, en los hombres y mujeres que conformamos esta gran nación. No puede crecer ni puede fortalecerse una cuarta transformación ni el proyecto de cambio en el país mientras que no se piense y solamente se centralice el poder en el que hoy es presidente y quienes están en sus manos de sus colaboradores, la administración y la producción de programas y hacer llegar a los puntos más lejanos y centrales del país todas las demandas que se requieren en el campo, en la industria turística, en el sistema bancario y financiero, en la factoría. Allí es donde no ha habido talento para expander y para detonar la economía de México. Si es bien sabido también que debemos estar muy conscientes de la realidad internacional, de la incertidumbre que se vive en los inversionistas del país y de que poca intención hay de apoyar al presidente y sus proyectos en la Cuarta Transformación, y que estamos conscientes que los bienes de producción ya no son de los mexicanos, ya no ni siquiera tienen la rectoría del Estado. Habrá que entender que para desarrollar a México tendrá que haber cohesión y coherencia entre quienes son los dueños del dinero, quienes tienen la responsabilidad de administrarlo, y voltear a ver que un país que no garantiza seguridad, que está inmerso en la violencia y en los grupos delincuenciales y en los cárteles de la droga, no podrá haber ni cohesión, ni coherencia, ni tratos, ni acuerdos. Si esto no se atiende, mexicanos, lamentablemente el cambio y la transformación no lo veremos en el país. Amigos de Canal Antítesis, los invitamos a que nos vean en las redes sociales, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierdan ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Mota Valderas.